¿Cómo puede ser que los hijos, la carne de mi carne, me digan con frialdad en los ojos: ya viviste demasiado, mamá, déjanos lo que es nuestro? Esa frase todavía me quiebra por dentro, como un eco que no deja de retumbar en mis oídos. No eran palabras dichas en un arranque de enojo pasajero, eran cuchillos afilados lanzados directo a mi corazón. Me lo dijeron una y otra vez, hasta que yo, una mujer que toda su vida luchó, trabajó y dio lo mejor de sí, empecé a creer que tal vez ya no tenía derecho a existir, que solo era un estorbo en sus planes de comodidad. Mi nombre es Rosa María Hernández, tengo ya más de 68 años, y he vivido en un pueblito cercano a Guanajuato casi toda mi vida. Las calles empedradas, el aroma del pan recién hecho que se escapaba de las panaderías en las mañanas, las campanas de la iglesia llamando a misa, ese fue mi mundo por décadas. Pero lo que más llenaba mis días no era el paisaje ni las tradiciones, sino mis hijos. Yo los crié con las manos partidas de tanto trabajar, con la espalda encorvada de lavar y planchar ajeno, con las rodillas gastadas de pasar noches de rodillas pidiéndole a Dios que nunca les faltara pan en la mesa, y sin embargo, fueron ellos los que un día me dijeron que ya había vivido demasiado, que lo poco o mucho que tenía debía ser repartido mientras yo aún respiraba. Como si mis años, mis recuerdos y mis sueños ya no valieran nada, yo nunca fui una mujer de lujos. Desde joven supe lo que era pelear por cada peso. Mi difunto esposo, Antonio, murió demasiado pronto, cuando yo apenas tenía 40 años y 3 hijos pequeños que alimentar, Julián, Marcos y Camila. Desde entonces, me convertí en madre y padre, en sostén y refugio. Me levantaba antes del amanecer, preparaba café de olla y salía a trabajar a casas donde me miraban como sirvienta invisible. Pero yo lo hacía con orgullo, porque cada peso que ganaba significaba un cuaderno más, unos zapatos nuevos o un plato lleno para ellos. Los vi crecer, los vi estudiar, los vi reír. Y en mi ingenuidad, pensé que algún día, cuando mis manos ya no tuvieran fuerza y mi cuerpo pidiera descanso, serían ellos quienes me darían un poco de lo que yo entregué. No dinero, no riquezas, sino amor, respeto y cuidado, pero la vida me mostró otro rostro. Cuando cumplí 65, empecé a notar que mis hijos me miraban distinto. Como si yo fuera un mueble viejo que ocupa espacio. Julián me dijo un día, sin mirarme a los ojos: mamá, deberías pensar en repartir la casa, así evitamos problemas después. Yo fingí no escuchar, pero mi corazón ya se rompía. Marcos fue más duro: ¿de qué te sirve guardar dinero en el banco? Si ya viviste tu vida, déjalo, que nosotros lo sabemos usar. Y Camila, mi hija, la que siempre pensé que me entendería, un día me abrazó y susurró: mamá, ya no te desgastes, deja que nosotros disfrutemos lo que queda, disfrutar lo que queda. Pero si lo que quedaba era yo. Era mi vida, mis recuerdos, mis ganas de ver un amanecer más, de oír a los pájaros cantar, de caminar hasta la plaza y sentarme en la banca a ver pasar la gente. Ese fue el inicio de mi mayor dolor, darme cuenta de que los mismos hijos que yo había levantado con lágrimas y sudor me veían como una carga, como alguien que ya estorbaba en su camino hacia la comodidad. Yo, que tantas veces dejé de comer para que ellos comieran, que vendí mi juventud en jornadas interminables para que tuvieran un futuro, ahora me convertía en el obstáculo, y fue entonces que empecé a pensar: ¿será verdad lo que ellos dicen?
¿Será que ya viví demasiado? ¿Será que lo que me queda es esperar la muerte y entregarles todo lo que guardé con esfuerzo? Esa pregunta me quemaba por dentro cada noche. Miraba mis manos llenas de arrugas, mis cabellos blancos que se multiplicaban en el espejo, y sentía un vacío inmenso. Pero también, muy en el fondo, algo en mí se resistía. Una voz pequeña, pero firme, me decía: Rosa María, no estás muerta. No todavía. Y mientras respires, la vida es tuya, no de ellos. Y aunque esa voz parecía ahogada por la culpa y la tristeza, fue esa misma voz la que me sostuvo. Porque aunque mis hijos me quisieran enterrar en vida, yo todavía tenía un fuego que se negaba a apagarse. Asterisco. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perder ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, comparte. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Ahora. Sí, continúo con mi relato. Después de aquellas palabras de mis hijos que me retumbaban en la cabeza, yo empecé a vivir como en una especie de sombra. Me levantaba temprano, como siempre lo había hecho, pero ya no sentía el mismo entusiasmo. El café me sabía amargo aunque tuviera azúcar, el canto de los gallos al amanecer ya no me llenaba de esperanza, y el sonido de las campanas de la iglesia, que antes me consolaba, me parecía un recordatorio cruel de que el tiempo seguía corriendo y que, para mis propios hijos, yo ya estaba de sobra. Recuerdo una mañana en especial. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con mi taza entre las manos, y escuchaba a Julián y Marcos hablar en la sala. No sabían que yo estaba cerca. Julián dijo: si mamá nos repartiera la casa de una vez, yo podría vender mi parte y comprarme un terreno en León. ¿Para qué espera? ¿Para morirse aquí sola? Sentí que el aire me faltaba. Marcos respondió: pues hay que convencerla. Al fin y al cabo, ¿qué va a hacer ella con esa casa vieja? Ya casi ni sube las escaleras. Quise levantarme y gritarles que la casa no era solo ladrillos y madera, que allí estaban mis recuerdos, el olor de los guisos que hacía Antonio en vida, las risas de ellos mismos cuando eran niños jugando en el patio. Pero mi voz se quedó atorada en la garganta. Y lo único que pude hacer fue quedarme quieta, apretando la taza, mientras las lágrimas caían dentro del café. Ese día me dolió más que nunca. No solo porque querían despojarme de lo poco que tenía, sino porque me di cuenta de que ya me miraban como si yo no estuviera viva, como si solo fuera un trámite esperar mi muerte. Camila, mi hija, parecía ser la única que mantenía cierta dulzura en sus palabras, pero incluso ella empezó a mostrar impaciencia. Una tarde me acompañó al mercado y mientras regresábamos cargando las bolsas, me dijo con un tono suave, pero firme: mamá, deberías dejar que Julián y Marco se ocupen de la casa y del dinero. Así ya no tendrías que preocuparte, ya. Viviste bastante, mereces descansar. Mereces descansar. Esa frase sonaba bonita, pero lo que había detrás era otra cosa. Entréganos todo y siéntate a esperar la muerte. Yo me debatía entre dos mundos. Por un lado, la tristeza
enorme de sentirme traicionada por mis propios hijos. Por el otro, una pequeña semilla de rebeldía que empezaba a crecer en mí. Esa semilla me decía que todavía no había terminado, que aún me quedaban cosas por vivir, que no era justo que me enterraran en vida. Me acordaba de mis años de juventud, cuando bailaba en las fiestas del pueblo con mi vestido sencillo pero lleno de flores bordadas por mis propias manos. Recordaba cómo me gustaba cantar mientras lavaba ropa en el río, con otras mujeres que reían y platicaban de la vida. Yo había tenido sueños, muchos, pero la vida de madre sola me obligó a guardarlos en un cajón. Me prometía a mí misma que algún día, cuando los hijos crecieran, abriría ese cajón y retomaría al menos uno de esos sueños, pero los hijos crecieron, y en lugar de apoyarme, me querían apagar. Una noche, después de escuchar otra discusión sobre mi herencia, me encerré en mi cuarto. Encendí una velita frente a la Virgen de Guadalupe y le hablé con el corazón: Madrecita, no me dejes sola. Dame fuerzas para no ceder a esta injusticia. Tú sabes que todo lo que tengo lo sudé con mis manos. No permitas que me arrebaten mi dignidad. Al rezar, sentí un calor en el pecho, como si alguien me abrazara en silencio. Y en ese momento decidí que no me rendiría tan fácil. Quizás ellos eran mis hijos, pero yo también era Rosa María, una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a la soledad. Si había resistido tanto, ¿por qué iba a dejar que ahora me borraran de mi propia vida? Al día siguiente, me encontré con mi vecina doña Teresa, una mujer mayor que yo siempre admiré por su carácter fuerte. Mientras barríamos la banqueta, le conté con lágrimas en los ojos lo que mis hijos me estaban diciendo. Ella me miró con firmeza y me dijo: Rosa, no permitas que te arrebaten lo tuyo. Tú todavía tienes vida, y mientras tengas vida, lo que es tuyo sigue siendo tuyo. No te dejes, mujer. Sus palabras me sacudieron. Era como si me hubiera recordado que dentro de mí todavía quedaba esa fuerza que yo misma había olvidado. Esa misma tarde me senté en la mecedora del patio y empecé a pensar en serio: ¿qué podía hacer yo para recuperar el control de mi vida? ¿Cómo podía mostrarles a mis hijos que todavía estaba de pie, que no era una sombra? Y entonces, sin darme cuenta, empecé a recordar aquel sueño que había dejado guardado durante tantos años, un sueño que me hacía sonreír cuando era joven y que había enterrado bajo las obligaciones de la vida. Asterisco. El sueño que yo había guardado durante tantos años me regresó de golpe, como un viento cálido que abre las ventanas del alma. Siempre quise aprender a pintar. Desde que era joven, me fascinaba ver a los artistas en las plazas de Guanajuato, con sus caballetes, plasmando los colores intensos de nuestras tierras, los vestidos llenos de flores, los rostros curtidos por el sol. Yo los miraba en silencio, con un anhelo escondido, mientras llevaba de la mano a mis hijos pequeños o cargaba las bolsas del mercado. Me decía: algún día, Rosa, tú también lo harás. Cuando tengas tiempo, cuando tus hijos crezcan. Pero ese algún día nunca llegó. Siempre había algo más urgente: la comida, la renta, los útiles escolares, las medicinas cuando alguno se enfermaba. Mi vida entera fue una lista interminable de responsabilidades que no me dejaban espacio para soñar. Y ahora, a mis 68 años, ese sueño volvió a mí como un llamado. Esa tarde en la mecedora, cerré los ojos y me vi con un pincel en la mano, pintando las bugambilias que trepan por las paredes de adobe,
los rebozos coloridos que usan las mujeres en las fiestas del pueblo, el cielo inmenso que se tiñe de naranja al atardecer. Sentí un cosquilleo en el corazón, como si esa imagen me devolviera el aire que mis hijos intentaban quitarme con sus palabras crueles. Al principio me dije, ¿pero cómo vas a empezar ahora, vieja? ¿Qué vas a lograr con tus manos temblorosas y tu vista cansada? Esa voz interna que tantas veces me acompañó con dudas volvió a aparecer. Pero enseguida recordé las palabras de doña Teresa: mientras tengas vida, lo que es tuyo sigue siendo tuyo, y decidí que ese sueño también era mío. No fue fácil. Tenía miedo. No tenía materiales, no sabía por dónde empezar, y lo peor, sentía la presión de mis hijos, que cada vez eran más insistentes. Julián vino una tarde y me dijo, con ese tono calculador: mamá, piénsalo bien. Si nos repartes la casa, tú no tienes por qué preocuparte. Nosotros te damos un cuarto donde quedarte. Lo miré fijo y le respondí por primera vez con firmeza: no necesito un cuarto en tus planes, Julián. Esta casa todavía es mía, y aquí me quedo. Él se molestó, frunció el ceño y salió, azotando la puerta. Yo me quedé temblando, pero al mismo tiempo, por dentro, sentí una chispa de orgullo. Esa chispa fue la que me llevó al mercado un sábado. Me acerqué a un puesto donde vendían pinceles, acuarelas y pequeños lienzos. Los toqué con cuidado, como quien acaricia algo sagrado. El vendedor, un joven sonriente, me preguntó: ¿va a pintar, señora? Yo dudé, pero luego levanté la barbilla y respondí: sí. Ya es hora de empezar. Regresé a casa con una bolsa pequeña pero llena de esperanza. Me senté en el patio, saqué un cuaderno viejo y, con los colores baratos que había comprado, tracé mis primeras flores torcidas, mis primeros cielos desiguales. Y aunque eran dibujos simples, yo los miraba como si fueran tesoros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Claro que mis hijos no tardaron en burlarse. Cuando Julián vio mis primeros intentos, soltó una carcajada: ¿y ahora qué, mamá? ¿Quieres ser artista a tu edad? Mejor deja de gastar tu dinero en tonterías. Sus palabras me dolieron, pero en lugar de apagarme, me dieron más fuerza. Marcos fue más cruel. Me dijo: deberías guardar ese dinero, porque si te enfermas, nosotros no vamos a poder mantenerte. ¿O quieres acabar siendo una carga peor? Yo lo miré con los ojos llenos de lágrimas, pero respondí en voz baja: no soy una carga. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Camila, en cambio, fue ambigua. Un día me vio pintar en el patio y dijo: mamá, eso está bonito, pero ya no estás para esas cosas. Mejor descansa. Esa mezcla de ternura y lástima me dolió más que las burlas de mis hijos varones. Porque en sus ojos veía la convicción de que yo ya no tenía derecho a soñar, pero yo seguí. Pintaba en las mañanas, cuando el sol iluminaba las paredes de adobe, y en las tardes, cuando el viento traía el olor de las flores del campo. Cada pincelada era un grito de resistencia, un recordatorio de que todavía estaba viva, de que todavía era yo. Un día, doña Teresa pasó por mi casa y me encontró pintando. Se quedó mirando en silencio, y luego dijo: Rosa, tus flores parecen cantar. No dejes de hacerlo.
Esa frase me llenó de una alegría que no sentía desde que mis hijos eran pequeños y me decían, gracias, mamá. Poco a poco, mis cuadros empezaron a llenar las paredes de mi casa. Bugambilias, cielos, pájaros, rostros que imaginaba. Cada uno de ellos era un pedazo de mi corazón puesto en colores. Y con cada cuadro, me sentía más fuerte, más dueña de mi vida. Claro que mis hijos no lo entendían. Para ellos, yo desperdiciaba tiempo y dinero. Pero para mí, estaba recuperando lo que ellos querían arrebatarme, mi dignidad, mi derecho a vivir, mi capacidad de soñar. Esa fue la primera decisión que tomé contra la voluntad de mis hijos. Y aunque al principio parecía un acto pequeño, comprar pinceles, llenar papeles con colores torpes, para mí fue el inicio de una batalla silenciosa. Porque a través de mis pinceladas, yo me estaba diciendo a mí misma, todavía existes, Rosa. Todavía puedes crear belleza, y esa certeza me dio fuerzas para enfrentar lo que vendría después. Las semanas pasaban y mis pinturas comenzaban a multiplicarse por las paredes de mi casa. A veces me sorprendía a mí misma mirando esos lienzos como si fueran hijos nuevos, nacidos no de mi vientre sino de mi espíritu cansado que buscaba renacer. Me sentía acompañada por mis flores pintadas, por los cielos llenos de colores que imaginaba, por las mariposas que llenaban mis cuadernos como si fueran mensajeras de esperanza, pero al mismo tiempo, la presión de mis hijos crecía. Ya no era un comentario ocasional, ahora eran discusiones abiertas, directas y cada vez más hirientes. Una noche, Julián llegó molesto. Había tomado unas cervezas y hablaba con la lengua suelta. Mamá, ya basta de caprichos. Tú sola en esta casa no haces nada. ¿Para qué quieres guardarla? Mejor véndela y repártela entre nosotros. Yo lo miré con el corazón encogido, y con voz firme respondí, esta casa la levantamos tu padre y yo con nuestras manos. Aquí crecieron ustedes, aquí lloré y aquí reí. No voy a venderla solo porque ustedes lo digan. Julián bufó y dijo, pues entonces no te quejes cuando estemos ocupados y no podamos atenderte. Tú solita lo elegiste. Me dolieron sus palabras. Pero ya no me quedé callada como antes. Empecé a sentir que mi voz tenía que escucharse, aunque temblara. Marcos era más frío. Un día me trajo papeles, diciendo, mira, mamá, si firmas aquí, todo será más fácil. Así ya nos quitamos problemas y tú dejas de angustiarte. Le respondí, el único problema aquí es que mis propios hijos me ven como un obstáculo. No voy a firmar nada. Marcos apretó los labios y murmuró, ¿eres egoísta, mamá? No piensas en nosotros. Yo pensé en todas las veces que dejé de comer para que ellos tuvieran pan en la mesa, en las noches en vela cuidando sus fiebres, en los zapatos remendados que usé mientras ellos estrenaban los suyos. Y me pregunté, ¿cómo podía ser yo egoísta por querer quedarme con lo que me correspondía? Camila, en cambio, trataba de suavizar las cosas. Una tarde vino a visitarme y me encontró pintando. Se quedó observando en silencio y luego me dijo: Mamá, tus cuadros están bonitos, pero no entiendo por qué te empeñas en estas cosas a tu edad. Podrías estar descansando, disfrutando de tus nietos. Yo la miré y le respondí con calma: Hija, esto es lo que me mantiene de pie. Si dejo de soñar, me muero en vida. Ella bajó la cabeza, como si no supiera qué contestar.
Y en ese gesto entendí que, aunque me quisiera, tampoco comprendía lo que significaba para mí recuperar un pedacito de mi identidad. Un día, mientras pintaba en el patio, se acercó una muchacha joven que pasaba por la calle. Se asomó con curiosidad y me dijo: «Señora, qué bonitos colores. ¿Usted vende sus pinturas?». Me quedé sorprendida. Nunca lo había pensado. Solo pintaba para mí, para llenar el vacío que mis hijos habían dejado con sus palabras duras. Pero aquella pregunta me hizo sonreír y responder: «No, mija, no vendo. Pero si quieres, puedo regalarte una». La joven aceptó con alegría y se llevó una de mis pequeñas flores pintadas en papel. Cuando la vi alejarse abrazando mi cuadro, como si fuera un tesoro, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Orgullo de mí misma, de lo que estaba creando. Poco después, doña Teresa me sugirió algo inesperado: «Rosa, deberías mostrar tus pinturas en la plaza. Los domingos hay un mercadito donde la gente expone sus artesanías. ¿Por qué no te animas?». Me reí nerviosa. «Ay, Teresa, ¿quién va a querer comprarle cuadros a una vieja como yo?». Ella me tomó de la mano y respondió: «Más gente de la que crees. El arte no tiene edad». Esa idea se quedó rondando en mi cabeza. ¿Exponer mis pinturas? Yo. Me parecía una locura, pero también una posibilidad de demostrar que aún tenía algo valioso para dar. Mientras tanto, los conflictos con mis hijos aumentaban. Una noche, durante la cena familiar, Julián dijo en voz alta, sin ningún pudor: «Nuestra madre ya vivió demasiado. ¿Por qué tiene que seguir aferrada a lo que no le sirve?». Sentí que mi corazón se desgarraba, pero en lugar de llorar, respiré hondo y contesté: «Sí, he vivido mucho. Pero no lo suficiente como para dejar que me borren. Mi vida todavía me pertenece». Hubo un silencio incómodo en la mesa. Mis nietos, que escuchaban todo, me miraban con ojos grandes, como si no entendieran por qué su padre hablaba así a su abuela. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito, porque me dio cuenta de que yo no estaba completamente sola. Había testigos pequeños, inocentes, que veían la injusticia. En esos días descubrí algo: cuanto más me presionaban mis hijos, más ganas me daban de resistir. Y mientras más pintaba, más sentía que mi espíritu se fortalecía. Una noche, recostada en mi cama, pensé en Antonio, mi difunto esposo. Cerré los ojos y lo imaginé diciéndome: «Rosa, tú siempre has sido fuerte. No dejes que nadie te arrebate lo que con tanto esfuerzo construimos». Esa voz imaginaria me dio valor. Decidí que no solo iba a pintar, sino que iba a mostrar mis cuadros. Iba a salir de la sombra donde me querían encerrar y gritar con colores que yo todavía estaba viva. Y con esa decisión, empezó una nueva etapa en mi vida. El domingo siguiente, después de una noche en la que apenas pude dormir pensando en lo que iba a hacer, me levanté temprano, preparé un café de olla y saqué con cuidado algunas de mis pinturas. No eran muchas, apenas unas 10, hechas en papeles sencillos y un par en lienzos pequeños que había comprado con sacrificio. Las envolví en un rebozo viejo y salí rumbo a la plaza, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. La plaza estaba llena de vida. Los vendedores ofrecían sus frutas frescas, las artesanas mostraban collares de cuentas de colores,
los niños corrían alrededor de la fuente central. El aire olía a tamales recién cocidos y a flores de cempasúchil. Sentí que las piernas me temblaban, pero la voz de doña Teresa resonaba en mi memoria. El arte no tiene edad. Con ayuda de ella, conseguí una mesita sencilla en el mercadito. Coloqué mis pinturas encima, con nervios que apenas podía disimular. Miraba a la gente pasar, preguntándome si alguien se detendría, si alguien siquiera me tomaría en serio. Al principio, la mayoría caminaba de largo. Pero de pronto, una señora se detuvo frente a mi mesa. Era una mujer de unos 50 años, con un sombrero de paja y ojos curiosos. Se inclinó para mirar mis flores pintadas y me dijo, «¿Qué colores tan alegres? ¿Usted los hizo?» Yo asentí, tímida. «Sí. Son míos. Empecé hace poco». Ella sonrió y respondió, «Se nota que pone el corazón en cada trazo». «¿Cuánto cuesta este?» Cuando escuché esa pregunta, sentí que las lágrimas me querían ganar. No porque quisiera dinero, sino porque alguien había visto valor en lo que yo hacía. Con voz temblorosa le dije un precio modesto, casi simbólico. Ella lo pagó sin regatear y se llevó mi cuadro como si fuera un tesoro. Ese instante fue como si el sol hubiera salido dentro de mí. Por primera vez en muchos años, me sentí reconocida, valorada no por ser madre, no por ser abuela, sino por ser Rosa María, una mujer con algo propio que ofrecer al mundo. Durante el día, varias personas más se detuvieron. Algunos preguntaban si eran flores de mi jardín, otros me pedían que les pintara la Virgen de Guadalupe o paisajes de los campos. Yo escuchaba sus voces y sentía que mi corazón revivía. No vendí mucho, pero eso no importaba. Lo importante era que yo estaba allí, mostrando mi vida en colores, desafiando las palabras crueles de mis hijos. Cuando regresé a casa esa tarde, agotada pero feliz, mis hijos no tardaron en burlarse. Julián, con tono sarcástico, dijo, «¿Y cuántos millones ganaste, mamá?» Yo lo miré tranquila y respondí, «No necesito millones para sentirme viva». Marcos soltó una carcajada y añadió, «Ya estás grande para esas tonterías. Pierdes el tiempo», pero esta vez sus palabras no me tumbaron. Me dolían, sí, pero ya no tenían el mismo poder. Porque ese día en la plaza había descubierto algo, todavía había gente que podía mirarme con respeto, que podía ver valor en lo que hacía. Camila, en cambio, se mostró un poco distinta. Me miró en silencio y luego murmuró, «Mamá, me da miedo que te ilusiones demasiado. No quiero verte sufrir». Le respondí con ternura, «Hija, no te preocupes. No sufro. Al contrario, me siento más viva que nunca». Esa noche, mientras guardaba mis pinturas restantes, recordé los sacrificios que había hecho toda mi vida. Pensé en las veces que remendé mis zapatos para comprarles a ellos unos nuevos, en los días que trabajé hasta que mis manos sangraban para que nunca les faltara comida. Y ahora que ellos querían arrebatarme mi casa y mi dinero, me di cuenta de que lo único que no podían quitarme era esa chispa que había vuelto a nacer dentro de mí. Con cada pincelada, con cada cuadro mostrado en la plaza, yo iba construyendo un muro invisible de resistencia. Ese muro era mi refugio, mi manera de decir, todavía estoy aquí, todavía existo. Y aunque mis hijos seguían sin comprenderlo, aunque sus palabras intentaban apagarme,
Yo sentía que el fuego dentro de mí crecía. Porque había entendido algo esencial. Cuando te quieren borrar, lo único que te salva es atreverte a escribir tu propia historia otra vez, y yo, Rosa María, estaba lista para hacerlo. Después de aquel primer domingo en la plaza, algo dentro de mí cambió para siempre. Yo, que había pasado años sintiéndome invisible, comencé a descubrir que aún podía ser mirada, escuchada, valorada. No importaba que tuviera 68 años, ni que mis hijos me repitieran como un disco rayado que ya viví demasiado. La vida me estaba diciendo lo contrario: Rosa, todavía hay caminos que recorrer. Con cada cuadro que pintaba, sentía que estaba sanando las heridas que mis propios hijos habían abierto. Mis pinceladas se convirtieron en mis lágrimas, transformadas en color, en mis gritos ahogados que ahora brillaban en papeles y lienzos. La gente del pueblo empezó a reconocerme. Cuando iba al mercado, más de una persona me saludaba diciendo: «Ahí va la señora de las pinturas». Ese simple gesto me llenaba de orgullo. Ya no era solo la madre viuda de 3 hijos, ya no era la mujer que siempre había trabajado en casas ajenas, ahora tenía una identidad propia que nadie podía arrebatarme. Pero claro, esa nueva fuerza también trajo nuevas tensiones con mis hijos. Una tarde, mientras estaba acomodando unos cuadros en la sala, Julián entró sin tocar la puerta y me soltó: «Mamá, ya basta de payasadas. La gente se ríe de ti. Todos dicen que estás perdiendo la cabeza». Me quedé callada por un momento, sintiendo como su voz quería aplastarme, pero luego lo miré directo a los ojos y contesté: «Que se rían los que quieran. Yo sé lo que hago». Él apretó los dientes y me dijo con frialdad: «No te sorprendas. Si un día ya nadie te visita. Si sigues así, nosotros nos alejaremos». Esas palabras me atravesaron como un puñal. Porque, aunque me doliera su egoísmo, seguían siendo mis hijos, mi sangre. La sola idea de que me abandonaran me hacía temblar. Pero después, cuando estuve sola, entendí algo: ellos ya me habían abandonado en sus corazones mucho antes de decir esas palabras. Marcos fue todavía más lejos. Una noche llegó con papeles bajo el brazo, como había hecho antes, y me dijo: «Mamá, si no firmas esto ahora, después va a ser peor. Mejor reparte la herencia en vida». Yo lo miré, cansada, y respondí con voz serena pero firme: «Marcos, mi herencia en vida es mi ejemplo, mi fuerza y lo que les enseñé desde pequeños. El dinero y la casa los decidiré yo cuando Dios lo disponga, no ustedes». Él se levantó furioso, arrojó los papeles sobre la mesa y salió sin despedirse. Yo recogí esos documentos con manos temblorosas, los rompí en pedazos y los tiré al fuego del fogón. Y mientras las llamas consumían esos papeles, sentí que algo dentro de mí también ardía, pero no de dolor, ardía de dignidad. Camila, mi hija, parecía estar atrapada entre su amor hacia mí y la presión de sus hermanos. Un día vino a verme, y con lágrimas en los ojos me dijo: «Mamá, yo no quiero pelear contigo. Pero tienes que entender que ellos también tienen razón. ¿De qué te sirve guardar tanto?». Yo le acaricié la mejilla y le respondí: «Hija, no guardo por avaricia. Guardo porque esto es mi vida, es lo único que me queda de mí. Si lo suelto ahora, ¿qué soy?». Ella lloró en silencio y me abrazó, pero yo pude sentir que aún no comprendía del todo. Entre esas peleas y esas lágrimas, yo me refugiaba en mi pintura.
Era mi manera de resistir. Cada vez que mis hijos me decían que ya había vivido demasiado, yo respondía con un nuevo cuadro, con una nueva flor pintada, con un nuevo cielo de colores. Una tarde ocurrió algo inesperado. Un joven estudiante de arte, llamado Esteban, se acercó a mi mesa en el mercadito y se quedó mirando mis cuadros con atención. Después de un rato me dijo: «Señora, usted tiene un estilo muy propio. ¿Ha pensado en exponer en una galería?». Yo me reí incrédula. ¿Yo? ¿En una galería? Si apenas estoy empezando. Él sonrió y respondió: «Precisamente por eso. Porque pinta desde el corazón. Y eso vale más que la técnica». Sus palabras me dejaron sin aire. Me dio su tarjeta y me dijo que le llamara si alguna vez quería intentarlo. Guardé ese papelito como un tesoro, aunque no sabía si me atrevería a dar ese paso. Esa noche, mientras rezaba frente a la Virgen, le pedí a Dios claridad. Yo no quería fama ni dinero, solo quería vivir con dignidad. Pero, ¿acaso no era también digno mostrar al mundo lo que una mujer mayor podía crear con sus propias manos? Y ahí, frente a la vela encendida, sentí una respuesta silenciosa. En mi corazón, sí, era digno. Porque mientras ellos querían enterrarme en vida, yo estaba aprendiendo a renacer. Esa certeza me dio fuerzas para seguir adelante, aunque sabía que la tormenta con mis hijos apenas comenzaba. El día en que decidí aceptar la invitación del joven Esteban fue uno de los más difíciles y, al mismo tiempo, uno de los más valientes de mi vida. Pasaron semanas enteras en las que miraba la tarjeta que él me había dado, dudando si marcar o no el número. A veces la sacaba de un cajón y la observaba como si fuera un objeto prohibido, una puerta hacia un mundo donde yo nunca pensé que tendría derecho a entrar. Al final, un viernes por la mañana, tomé el teléfono y marqué. Mi voz temblaba. Cuando escuché al otro lado la respuesta: «Bueno». Soy Rosa María, la señora de las pinturas del mercadito. Hubo un silencio breve y luego una voz entusiasta: «Claro que sí». Estaba esperando su llamada. Esteban me explicó que había una pequeña galería en León donde solían dar espacio a artistas locales, incluso a quienes apenas comenzaban. Me dijo que no me preocupara por no tener muchos cuadros, que lo importante era mostrar lo que llevaba dentro. Yo acepté, con un nudo en la garganta. Colgué el teléfono y me quedé mirando mis manos arrugadas, preguntándome si de verdad esas manos todavía podían abrir un nuevo camino. Empecé a trabajar más duro que nunca en mis pinturas. Me levantaba al amanecer, encendía el fogón para preparar café y luego pasaba horas frente a mis lienzos. Cada trazo era un recordatorio de que estaba viva, de que mis hijos podían intentar borrarme con sus palabras, pero no podían arrancarme la fuerza que nacía de mi interior. Claro que ellos no tardaron en enterarse. Julián fue el primero en venir con reproches. «¿Así que ahora te crees artista de galería?», me dijo con un tono burlón. Lo miré de frente y contesté: «No me creo nada, Julián. Solo soy yo, haciendo lo que siempre quise hacer». Él soltó una carcajada amarga y murmuró: «Ridícula. La gente se ríe de ti». Marcos no se quedó atrás. Llegó un par de días después con su dureza habitual. «Mamá, ¿qué ganas con eso? ¿Qué necesidad tienes de exhibirte? Mejor ya acepta que tu tiempo pasó».
Su voz era como un golpe en el pecho, pero esta vez no me doblegué. Respondí, mientras yo respiré, Marcos, mi tiempo no ha pasado, Camila. En cambio, se quedó callada cuando le conté. Solo me abrazó y dijo, ojalá no te decepciones. Mamá, esa mezcla de escepticismo y lástima me dolía, pero también me hacía más fuerte. Yo sabía que si me quedaba quieta, ellos acabarían por quitarme todo, la casa, el dinero y hasta las ganas de vivir. Pero si seguía adelante, aunque me equivocara, al menos les demostraría que todavía tenía un lugar en este mundo. Llegó el día de la exposición. Me puse mi mejor vestido, aquel de flores que había guardado para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, recogiendo mi cabello blanco en un chongo sencillo, y salí con mis cuadros bajo el brazo. El viaje a León fue largo y durante todo el camino mi corazón golpeaba fuerte en mi pecho, como si quisiera salirse. La galería era pequeña, pero luminosa. Esteban me recibió con una sonrisa y me ayudó a colocar mis pinturas en las paredes. Verlas allí, colgadas junto a las de otros artistas, me hizo llorar en silencio. Yo, la viuda que había pasado décadas trabajando como sirvienta, estaba ahora mostrando al mundo los colores de mi alma. Esa noche llegaron varias personas. Algunos se detenían frente a mis cuadros y preguntaban cosas simples. ¿Dónde pintó? ¿Estas flores son recuerdos de su pueblo? Yo respondía con timidez, pero también con orgullo. Cada respuesta era como recuperar un pedacito de la voz que mis hijos habían intentado silenciar. No vendí mucho, apenas un par de cuadros, pero eso no importaba. Lo que importaba era que había dado un paso enorme, me había atrevido a salir de la sombra y decirle al mundo que todavía existía. Cuando regresé a casa, cansada pero feliz, mis hijos me esperaban. Julián estaba furioso. ¿No te da vergüenza? Andar de ridícula en una galería, como si fueras jovencita. Nos haces quedar mal a todos. Respiré hondo y le contesté con firmeza, la vergüenza sería quedarme callada esperando la muerte, Marcos. Me miró con frialdad y dijo, no vamos a estar siempre aquí para ti, mamá. Si sigues perdiendo el tiempo en esas tonterías, no esperes nuestra ayuda. Yo lo escuché, y aunque por dentro me dolía, ya no me sentía derrotada. Porque sabía que mi valor no dependía de sus palabras. Esa noche me acosté agotada, pero con el alma ligera. Había dado un paso que nunca imaginé, y aunque el camino se veía difícil, también sentía que estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Me dormí pensando en una sola frase, no importa la edad, mientras el corazón siga soñando, la vida sigue siendo nuestra. Punto asterisco. Después de aquella exposición en León, mi vida tomó un rumbo inesperado. No me convertí en una artista famosa, ni gané mucho dinero, pero dentro de mí algo se encendió que ya nadie podía apagar. Sentí que había recuperado un pedacito de la mujer que había dejado olvidada cuando me dediqué por completo a mis hijos. Sin embargo, la reacción de ellos se volvió cada vez más dura. Julián parecía obsesionado con la idea de que yo debía entregar la casa. Una tarde llegó acompañado de su esposa y me dijo delante de ella, con toda frialdad, mamá, ya no es justo. Esta casa nos pertenece a los tres. Tú ya viviste demasiado, ahora nos toca a nosotros disfrutar lo que queda. Me quedé helada al escuchar esas palabras en boca de mi propio hijo, con la aprobación silenciosa de su mujer.
Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Te respondí con calma, aunque por dentro temblaba. No, Julián. Esta casa todavía me pertenece. Mientras yo viva, no se reparte nada. Él golpeó la mesa con el puño. Furioso, eres egoísta. No piensas en tus propios hijos. Yo bajé la mirada, pero no me retracté. Porque sabía que si cedía, me arrancarían la poca dignidad que me quedaba. Marcos tampoco se quedaba atrás. Un día llegó con un notario, sin avisarme. Quiso que firmara papeles frente a ese desconocido, como si así me presionara más. Yo me negué una y otra vez, y cuando el hombre se fue, Marcos me gritó: «Vas a terminar sola, vieja terca. Nadie va a querer cuidarte». Sus palabras eran como piedras que me lanzaba uno tras otro. Pero esa noche, en vez de llorar, me senté frente a un lienzo y pinté un árbol enorme, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. Lo llamé mi fuerza. Ese cuadro se convirtió en mi manera de resistir. Camila, mi hija, estaba dividida. A veces parecía querer apoyarme, pero la presión de sus hermanos la hacía dudar. Una mañana, mientras desayunábamos juntas, me dijo en voz baja: «Mamá, ellos tienen razón en algo. No quiero que termines sufriendo sola. Si repartes la herencia, al menos tendrás nuestra compañía». Yo la miré con tristeza y contesté: «Hija, si para tener su compañía tengo que entregar lo que es mío, entonces esa compañía no es verdadera». Ella bajó la cabeza y se quedó callada. En medio de esas tensiones familiares, ocurrió algo inesperado. Una señora que había visto mis pinturas en la Galería de León vino a buscarme hasta mi casa. Se llamaba doña Carmen y me dijo: «Señora Rosa, sus flores me conmovieron tanto que quiero encargarle un cuadro especial. Mi madre falleció y me gustaría que usted pintara sus bugambilias favoritas, para recordarla». Cuando escuché eso, sentí que mi corazón se llenaba de luz. Alguien confiaba en mí para guardar un recuerdo sagrado en colores. Acepté el encargo con lágrimas en los ojos, y pasé días enteros pintando con todo el amor que llevaba dentro. Cuando doña Carmen vio el resultado, lloró abrazando el cuadro. Me pagó más de lo que yo esperaba, pero lo que más me dio fue la certeza de que lo que hacía tenía un valor real, que tocaba corazones. Al enterarse, mis hijos se burlaron de nuevo. Julián dijo: «¿Ahora te crees importante porque una señora te pagó por un dibujo?». Y Marcos agregó: «Ese dinero nos serviría más a nosotros que a ti». Yo guardé silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que no valía la pena discutir. Ya no necesitaba convencerlos. Yo sabía lo que estaba haciendo y sabía que era valioso. Mientras tanto, la gente del pueblo empezó a verme diferente. Ya no era solo la viuda Rosa o la señora de la casa vieja, ahora era la pintora. Y aunque mis hijos no lo aceptaran, yo empezaba a sentirme respetada por otros. Recuerdo un día en el mercado, cuando una niña se me acercó tímidamente y me dijo: «¿Usted es la que pinta flores?». Sonreí y respondí: «Sí, soy yo». La niña me abrazó sin decir más. Ese abrazo inocente me dio más fuerza que cualquier otra cosa, pero los conflictos con mis hijos seguían creciendo. Ellos no podían soportar que yo hubiera encontrado una razón para seguir viviendo. Me querían apagada, rendida,
esperando la muerte para quedarse con lo mío. Pero cada día que pasaba, yo sentía más claro dentro de mí que no iba a permitirlo, y así, entre pinceladas y lágrimas, fui construyendo. No solo cuadros, sino también un muro invisible de resistencia contra el abandono de mis propios hijos. Con cada día que pasaba, mi vida parecía dividirse en dos mundos. Por un lado, estaba el mundo de mis pinturas, lleno de colores, esperanza y pequeños reconocimientos que me devolvían la dignidad. Por el otro, estaba el mundo de mis hijos, lleno de reproches, burlas y presiones constantes para que entregara lo que era mío. Esa lucha se volvió mi pan de cada día. Un domingo en la plaza, mientras mostraba mis cuadros, una pareja de turistas se acercó. Eran de la Ciudad de México y se quedaron mucho tiempo observando mi pintura del árbol con raíces profundas. El hombre me dijo: «Este cuadro habla de fuerza, señora». «¿Cuánto cuesta?». Me sorprendí, porque nunca me habían hecho una oferta tan seria. Balbuceé un precio que a mí me parecía alto, pero ellos lo aceptaron sin regatear. Cuando se fueron, con el cuadro cuidadosamente envuelto, yo me quedé con lágrimas en los ojos. No era solo dinero, era el reconocimiento de que mis manos todavía tenían algo valioso que ofrecer. Regresé a casa con el corazón hinchado de alegría. Pero esa alegría no duró mucho. Apenas puse un pie en la cocina, Julián y Marcos ya estaban allí, como si me estuvieran esperando. «Nos enteramos de que vendiste un cuadro caro», dijo Julián con un tono acusador. «Ese dinero deberías compartirlo con nosotros», añadió Marcos. Los miré con incredulidad. «¿Compartirlo?», respondí con la voz temblorosa pero firme. «Ese dinero es fruto de mis manos, de mis horas de trabajo. No se los debo a ustedes». Julián se acercó, mirándome con dureza. «Tú nos debes todo. Nosotros somos tus hijos. Sin nosotros no eres nada». Sentí que esa frase me atravesaba como un cuchillo. ¿Cómo podían mis propios hijos reducir mi vida entera a esa crueldad? Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se endureció. Por primera vez en mucho tiempo, levanté la voz: «No. Yo soy algo más que su madre. Soy una mujer que ha luchado, que ha trabajado y que todavía tiene vida. Y no les debo nada». Hubo un silencio pesado. Julián se enfureció, dio un portazo y salió. Marcos lo siguió con el rostro tenso. Yo me quedé sola en la cocina, con el corazón golpeando como tambor, pero con una firmeza que no había sentido en años. Esa noche recé con fuerza. Le pedí a Dios que me diera valor para seguir resistiendo. Porque ya no se trataba solo de defender mi casa o mi dinero, se trataba de defender mi derecho a existir, a soñar, a decidir por mí misma. Los días siguientes fueron aún más tensos. Mis hijos comenzaron a visitarme menos, como si quisieran castigarme con su ausencia. Al principio me dolió, porque toda mi vida los había puesto en el centro de mi corazón. Pero luego descubrí algo: el silencio de la casa se llenaba con mis pinturas. Ya no estaba sola, porque mis cuadros me acompañaban como una familia nueva, hecha de colores y esperanzas. Un viernes, mientras terminaba una pintura de la Virgen rodeada de flores, escuché golpes fuertes en la puerta. Era Julián, con el rostro endurecido. «Mamá», dijo sin rodeos, «esta es la última vez que te lo pedimos bien. Firma los papeles de la casa».
No voy a firmar nada, respondí, temblando pero decidida. Él me miró con desprecio y dijo, entonces no nos vuelvas a buscar cuando necesites ayuda. Para nosotros, estás muerta. Esa frase me dejó paralizada. Sentí que el mundo se me caía encima. Mi propio hijo me estaba enterrando viva con sus palabras. Me encerré en mi cuarto y lloré como no lo hacía desde que Antonio murió. Las lágrimas empaparon mi almohada, y en medio de ese dolor, pensé que tal vez tenían razón, que tal vez ya no tenía fuerzas para seguir. Pero cuando me levanté al día siguiente, me encontré frente a mi pintura del árbol, aquel que había llamado mi fuerza. Lo miré durante mucho tiempo y comprendí que si yo me dejaba vencer, si aceptaba esas palabras, entonces ellos realmente habrían logrado borrarme. Y no estaba dispuesta a darles esa victoria, así que me limpié el rostro, me peiné con dignidad y salí al patio a pintar. Cada pincelada era un desafío contra la crueldad de mis hijos, cada color era una afirmación de que todavía estaba viva. Ese día decidí que, aunque me quedara sola, no iba a ceder. Que si mis hijos querían verme muerta en vida, yo les iba a mostrar que todavía podía renacer una y otra vez, y con esa decisión, comenzó el capítulo más duro, pero también el más revelador de mi vida. Asterisco las palabras de Julián aquella noche, para nosotros estás muerta, se quedaron grabadas en mi pecho como un hierro candente. Me repetía una y otra vez esa frase, y cada vez que lo hacía sentía que un pedazo de mí se rompía. Dormía poco, y cuando lo lograba, despertaba con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo había sobrevivido a muchas cosas en mi vida, a la muerte temprana de Antonio, a las jornadas interminables trabajando en casas ajenas, a la soledad de criar a 3 hijos sin ayuda. Pero nunca, nunca, imaginé que tendría que sobrevivir al desprecio de esos mismos hijos, a quienes yo había entregado mi vida entera. Los días se volvieron pesados. Ya no esperaba sus visitas, porque sabía que llegarían con reproches. Vivía en una mezcla de angustia y silencio. A veces escuchaba las risas de mis nietos a lo lejos, pero ellos cada vez venían menos, como si sus padres hubieran decidido apartarlos de mí. Esa ausencia me dolía como un cuchillo en el alma. Una noche, mientras pintaba a la luz de una vela, me sentí derrotada. Dejé el pincel sobre la mesa y me miré las manos. Eran manos viejas, llenas de arrugas y manchas, las mismas manos que alguna vez fueron ágiles y fuertes. Me pregunté si valía la pena seguir luchando. ¿De qué servía resistir si las personas que más amaba me daban la espalda? Lloré tanto que sentí que ya no quedaban lágrimas. Y en medio de ese llanto, hablé en voz alta, como si Antonio pudiera escucharme desde el cielo: amor, dime qué hacer. Yo ya no puedo más. Nuestros hijos me ven como estorbo, como carga. Donde fallé, el silencio fue la única respuesta, pero en mi corazón sentí una calma tenue, como si él, de alguna manera, me estuviera diciendo que no me rindiera. Al día siguiente, decidí salir a caminar hasta la iglesia. Entré con el alma pesada y me arrodillé frente al altar. El olor a incienso, las velas encendidas, el murmullo de la gente rezando, todo eso me envolvió como un abrazo invisible. Cerré los ojos y le hablé a Dios con todo lo que llevaba dentro: Señor, tú sabes que no busco riquezas ni lujos. Solo quiero vivir con dignidad. No me abandones. Dame la fuerza para seguir adelante, aunque mis hijos me den la espalda. Al abrir los ojos, vi a una mujer mayor sentada en una banca cercana.
Me miraba con ternura. Se acercó y me dijo, no está sola, señora. Dios escucha cada lágrima. Y a veces, los hijos se pierden, pero eso no significa que usted deba perderse con ellos. Sus palabras me estremecieron. Fue como si Dios me hubiera mandado ese mensaje justo en el momento en que más lo necesitaba. Regresé a casa con un poco más de valor, pero la tormenta no había terminado. Esa misma tarde, Julián y Marcos volvieron, esta vez juntos, y su tono fue más duro que nunca. Mamá, dijo Marcos, ya hablamos con un abogado. Si no firmas, vamos a pelear legalmente. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ellos, mis hijos, estaban dispuestos a arrastrarme a tribunales con tal de quedarse con lo mío. Los miré con lágrimas en los ojos y respondí, ¿de verdad son capaces de hacerme eso? ¿A mí, qué? ¿Les di todo lo que tenía? Julián cruzó los brazos y dijo con frialdad, nos diste lo que era tu obligación. Ahora haz lo que te toca y reparte lo que queda, no pude más. Me levanté de la silla y grité con todas mis fuerzas, yo no soy una obligación. Soy su madre. Soy una mujer que ha vivido, que ha luchado y que merece respeto. Ellos se quedaron callados, sorprendidos de escucharme alzar la voz. Y por primera vez, sentí que aunque estuviera sola contra los tres, no iba a rendirme. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio, un silencio tan pesado que casi me asfixiaba. Me senté frente a mis cuadros y me quedé allí hasta la madrugada, pensando en todo lo que había soportado. Sentía que estaba al límite, que ya no tenía fuerzas para resistir otro golpe, y sin embargo, dentro de ese cansancio profundo, surgió algo nuevo, una convicción. Si mis hijos me querían llevar a los tribunales, que lo hicieran. Si querían darme la espalda, que lo hicieran. Yo ya no podía controlar sus acciones, pero sí podía controlar las mías, y lo que yo iba a hacer era seguir de pie, seguir pintando, seguir viviendo. Aunque fuera sola. Aunque me doliera hasta los huesos, porque entendí que mi lucha ya no era solo por mí, era también por todas esas mujeres como yo, que habían sido madres abnegadas y luego descartadas como si fueran nada. Yo no iba a ser borrada. No mientras me quedara aliento, asterisco. Después de aquella amenaza de mis hijos de llevarme a tribunales, pasé las noches en vela, con el corazón acelerado y la mente llena de sombras. Caminaba por mi casa como alma en pena, tocando las paredes, recordando cada rincón, el cuarto donde Julián aprendió a leer, la cocina donde Marcos se escondía a comer pan con azúcar a escondidas, el patio donde Camila corría detrás de las gallinas. Todo eso querían arrebatarme. No era solo una casa, eran mis memorias, mi vida entera plasmada en cada ladrillo. Hubo momentos en que sentí que no podía más. Me veía al espejo y apenas reconocía a la mujer de cabellos blancos, ojos cansados y espalda encorvada. Pensaba. ¿Será que ellos tienen razón? ¿Será que ya viví demasiado y que lo único que me queda es entregarles lo que piden para tener paz? Pero inmediatamente otra voz más fuerte nacía dentro de mí y respondía, no, Rosa. La paz no se compra entregando tu dignidad. Una tarde, Camila vino sola a verme. Traía los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó a mi lado y me dijo con un hilo de voz, mamá, ellos están decididos. Yo trato de detenerlos, pero no me escuchan. Por favor, piensa en firmar.
No quiero que todo termine en un juicio. La miré con ternura, pero también con dolor. Le tomé la mano y le respondí, hija, prefiero enfrentar un juicio que morir en vida. Si firmo, me quedo sin nada, y ustedes me perderán para siempre, porque ya no tendría razón para seguir respirando. Ella lloró en silencio, abrazándome fuerte. Sentí que todavía había un pedacito de ella que me entendía, pero su miedo la mantenía atrapada entre sus hermanos. Los días se volvieron una mezcla de miedo y resistencia. Pintaba sin parar, como si en cada pincelada se me fuera la vida. Hice un cuadro enorme de una mujer con las manos levantadas al cielo, rodeada de cadenas rotas. Lo titulé Libertad. Ese cuadro se convirtió en mi grito silencioso, en mi manera de decirle al mundo que aunque me quisieran encadenar, yo iba a romper las ataduras. Un domingo, en el mercadito, llevé ese cuadro conmigo. Varias personas se detuvieron a mirarlo. Algunas con lágrimas en los ojos. Una señora mayor se me acercó y me dijo, «Este cuadro habla de mí, señora». Yo también fui madre sola y mis hijos ahora apenas me miran. Gracias por pintarlo. Nos abrazamos fuerte, dos desconocidas unidas por la misma herida. Y en ese abrazo entendí que mi dolor no era solo mío, que muchas mujeres vivían lo mismo, pero al volver a casa, la realidad me golpeó de nuevo. Julián y Marcos estaban esperándome en la sala. Sus rostros eran fríos como el hielo. Mamá, dijo Julián, ya no hay vuelta atrás. Nuestro abogado va a iniciar los trámites. Si no firmas, será un juez quien decida. Los miré con los ojos llenos de lágrimas y contesté, hagan lo que quieran. No voy a entregar lo que es mío mientras viva. Hubo un silencio pesado, casi insoportable. Y entonces Marcos me dijo algo que me atravesó como una lanza, eres una vieja testaruda. Ya no nos sirves para nada, sentí que mi alma se quebraba. Me fui a mi cuarto tambaleándome y cerré la puerta. Esa noche pensé que iba a morir de tristeza. Me arrodillé frente a la Virgen y le grité llorando, dime qué hacer. Dime cómo seguir. Yo ya no puedo más, no tengo fuerzas. En medio de ese desahogo, sentí algo extraño. No escuché voces, pero dentro de mí una calma inesperada. Se encendió, como si alguien me susurrara, resiste. No te rindas. Tu vida no depende de ellos. Y entonces entendí que aunque mis hijos quisieran llevarme al límite, aunque me trataran como si fuera invisible, yo todavía tenía una misión, demostrar que no estaba muerta, que mi voz, mi arte y mi historia todavía importaban. Me limpié las lágrimas, me puse de pie y, con el corazón todavía herido, hice una promesa, no voy a dejar que me borren. No mientras respire, y con esa promesa en el alma, me preparé para enfrentar el golpe más duro que estaba por llegar. El día que mis hijos finalmente dejaron de insistir fue el día en que yo decidí mostrarles con hechos que mi vida seguía. No fue una rendición de su parte, sino un cansancio. Se dieron cuenta de que por más presiones, papeles o amenazas, yo no iba a ceder. Y aunque intentaron mantener distancia, yo encontré en ese silencio un espacio para crecer. La exposición en la Galería de León había sido solo el inicio. Poco a poco, mis cuadros comenzaron a circular entre conocidos del pueblo y visitantes que llegaban los fines de semana. Una señora me encargó un paisaje de San Miguel de Allende, un joven quiso que le pintara el retrato de su abuela fallecida.
y hasta un maestro de la escuela local me invitó a dar una pequeña charla a sus alumnos sobre cómo nunca es tarde para empezar a soñar. Cuando me vi frente a esos niños, contando mi historia, con mis manos temblorosas sosteniendo un pincel, como si fuera un estandarte, comprendí que todo el dolor que había vivido no había sido en vano. Mi voz, la misma que mis hijos intentaron silenciar diciéndome que ya había vivido demasiado, ahora servía para inspirar a otros. Mis nietos, poco a poco, empezaron a acercarse de nuevo. Al principio tímidos, luego con más confianza. Una tarde, la pequeña hija de Julián me abrazó y me dijo: «Abuelita, yo quiero pintar como tú». Ese momento me hizo llorar. Porque comprendí que aunque mis hijos habían tratado de apagarme, la semilla de lo que yo era estaba germinando en la siguiente generación. Un domingo, llevé mis cuadros más recientes a la plaza. Entre ellos estaba el árbol que había pintado. En mis noches más oscuras, mi fuerza. Varias personas se detuvieron, lo miraron en silencio y luego comenzaron a aplaudir. No porque fuera una obra perfecta, sino porque hablaba de algo que todos entendían: resistencia, vida, esperanza. En ese instante, me sentí más viva que nunca. Ya no me importaba si mis hijos seguían viéndome como un estorbo. Yo había encontrado una razón para levantarme cada mañana, una voz propia que nadie podía arrebatarme. Volví a mi casa y caminé por cada cuarto, tocando las paredes, sintiendo el suelo bajo mis pies. Esta vez no con tristeza, sino con gratitud. Era mi hogar, mi refugio, el testigo de todas mis batallas. Y aunque ellos quisieran arrebatármelo, yo sabía que mientras respirara, seguiría siendo mío. Esa noche, frente a la Virgen de Guadalupe, recé no para pedir fuerzas, sino para dar gracias. Le agradecí por no dejarme caer, por darme el valor de resistir, por recordarme que no estaba muerta, que mi vida aún tenía sentido. Hoy, cuando me siento en el patio con un pincel en la mano, miro al cielo y pienso: sí, viví mucho, pero todavía no lo suficiente. Porque mientras tenga un sueño, mientras pueda trazar aunque sea una línea torpe en un lienzo, mientras haya alguien que escuche mi voz, la vida sigue siendo mía. Y ahora, con el corazón abierto, te digo a ti que estás escuchando mi historia. Mis hijos me dijeron que ya había vivido demasiado solo para quedarse con lo mío. Pero yo decidí vivir más, vivir mejor, vivir para mí. Y te pregunto, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿crees que hice bien en resistir? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, o en mi lugar hubieras firmado y entregado. Todo solo por tener paz. Comenta aquí abajo, porque quiero escuchar tu opinión. Si tú hubieras estado en mis zapatos, ¿qué habrías hecho? Asterisco.